diablo está al acecho 24 horas, viendo qué es lo que tú puedes depositar o traer a tu corazón, y el diablo con ganas sacártelo de tu corazón. Porque el objetivo del diablo siempre es desviarte y vernos en caos, en miseria, en crisis, en bancarrota. Ese es el objetivo del diablo, porque el diablo vino para matar, robar y destruir, pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces yo tengo que poner atención, tanto tú y yo, a lo que nosotros obtenemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es bella, perfecta, exacta, pura, santa, amén. Y es una palabra de justicia. No es una palabra que no es dada de parte de Dios para ver el mal en nosotros, sino para ver el bien. Nosotros tenemos que atender a la palabra, pero esta palabra de Dios tiene códigos, tiene llaves, tiene iglesia, principios, por la cual sí o sí tenemos que tomarla para nosotros entrar a la dimensión que Dios desea que entremos. Amén. Yo creo que el canto dice más allá del sol, aunque en esta vida no tengo riqueza más allá del sol. No, Dios quiere también aquí que tú seas prosperado. Primero tu alma espiritualmente, y Dios quiere vernos bendecidos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, iglesia, nosotros tenemos que saber que como terreno fértil nuestro corazón y una semilla poderosa que es la palabra de Dios, así también nosotros tenemos que entender que una vez tener terreno bueno y también la semilla buena que es de parte de Dios, porque es buena, que es la palabra de Dios, aún así esas tenemos que cuidarla, porque la Biblia enseña que en cierto momento el sembrador sale a sembrar y la semilla cae junto a espinos, junto a en pedregales, y cae también junto al camino, y no se da porque realmente viene el malo, la quita, vienen las aves, la come, los espinos crece y la ahoga, sale el sol y la quema y la seca. Quiere decir que esto puede ser, aunque tan poderosa puede ser la semilla que es la palabra de Dios, pero el enemigo la puede ahogar. El enemigo, respecto a nosotros, darle lugar al enemigo, aunque la palabra creó los cielos y la tierra y el universo, pero el diablo la puede ahogar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces yo tengo que saber, iglesia, que Dios de antemano hace todo perfecto, como decimos hace unas semanas anteriores, antes de la primicia, que Dios realmente está dispuesto a ver todo por nosotros, por la humanidad, por esta tierra, lo que necesita este terreno, esta tierra precisamente, pero más de lo que es la tierra, lo que está en la tierra, que es la humanidad, que necesita la humanidad. Y yo me quedo impresionado como Dios en su misma palabra y toda característica y actitudes de Dios tiene un exacto significativo de una lección a nuestras vidas, porque la misma Biblia, ahí lo que yo leí, y Dios me enseña que Dios tiene cuidado de todo, y todo tiene un acto representativo, algo que significa especialmente y muy peculiar a nuestras vidas, porque la Biblia que leímos dice la palabra que Jesús en ese día sale de la casa. Amén. La palabra que leímos dice que Jesús salió de la casa. Di conmigo, Jesús salió de la casa. Y una vez que sale de la casa, Jesús dice que se sentó junto al mar. Hay algo significativo. El deseo de Dios cuando mira la tierra y la humanidad, sobre todo lo que la humanidad necesita, la humanidad embarga de un problema tan grande que necesita una semilla que venga a salvar, que venga a redimir, que venga a liberar, que venga a santificar, que venga a regenerar. El Padre que está sentado en el trono, aleluya, y el Hijo que de antes, iglesia, en la eternidad, dice que el Hijo estaba sentado en el seno del Padre. El Padre vio la problemática de la tierra y el Padre dijo: tengo que enviar una semilla. Pero cuando dice la Biblia ahí que Él salió de casa, eso me da a entender, o el prototipo de esto, que Jesús, aleluya, se desprendió siendo Dios mismo de su propia gloria, de su hábitat, de su casa, y salió de su casa, se desprendió de su gloria para entrar aquí a este planeta Tierra, para tomar humanidad, para tomar cuerpo y así cumplir el sueño del Padre, aleluya, viéndote a ti y a mí por una necesidad grande, que necesitábamos un milagro de salvación, un milagro de liberación, un milagro de restauración, un milagro de regeneración. Ese milagro, aleluya, fue porque el Padre vio
cogió y dijo: sal de casa. Y él dijo: me despojo de mi gloria, entro en forma corpórea y voy por ello, voy para cumplir el sueño, aleluya, de un padre, para salvarlo, redimirlo, liberarlo, sanarlo. Esa era la semilla que venía a esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se sienta Jesús junto al mar, dice la palabra. Pero cuando se sienta junto al mar, me llama la atención que el mar significa multitud, humanidad. Por eso estaba explicando, iglesia, Dios me dio esta palabra, que no solamente de allá del trono vio la problemática, vio la humanidad. Por eso Jesús se sentó junto al mar para observar aquella mar que significa o representa humanidad. Porque el objetivo claro de Jesús venir a la tierra era la humanidad, eras tú y yo. Hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón, la roca de salvación, y podemos disfrutar de ese Cristo glorioso. Cuando dan gloria a Dios. Entonces, cuando veo que Él se sienta junto al mar, observa el mar. Pero ahora, iglesia, cuando está junto al mar, me llama la atención cuando la humanidad se sienta junto a Él. Y es mucha la gente, ahí dice la palabra, mucha era la gente que se sentó junto a Él. Pues ya estaba describiéndose, literalizando o haciéndose técnicamente lo que es los actos de Él, por la cual había venido. Ahora ya no solamente es el mar que representa a la humanidad, ahora sí tiene literalmente gente al lado que quería escuchar una palabra, quería escuchar semillas de verdad, palabra de verdad que tiene espíritu y es verdad. Y una vez que ellos están al lado, ahora Jesús los mira, ahora los mira alrededor y mira que es mucha gente. Ahora me llama la atención que Jesús sube a una barca y se sienta en la barca. ¿Sabes por qué? Porque no solamente venía a observar la humanidad. El objetivo de Jesús, que una vida abriera la puerta de su corazón, que significa la barca de la existencia, nuestra propia vida. Porque el Señor quiere, desea, anhela entrar en la vida para sentarnos en el trono de nuestro corazón y que describamos que Él es el Rey, el amo y Señor nuestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, iglesia, podemos ver qué hermoso es ver a un Dios que se despoja de su gloria y ahora no va a violentar las leyes, sino va a cumplirlas, sino que se va a sujetar. Y se sujetó hasta los sumos, de tal manera fue humillado hasta los sumos, porque fueron golpes, fueron gritos, fueron escarnios, fueron burlas, fueron arrancadas de barba, era sacarle sangre, era golpearlo, era escupirlo. Se sujetó porque te vio a ti, me vio a mí. Él sabía que era una semilla buena, un grano de trigo, que él mismo dijo que el grano de trigo cae del cielo a la tierra y en la tierra es sembrada, y el grano de trigo tiene que morir, porque si no muere no lleva fruto. Esto estaba describiendo nosotros, que cada ser humano de nosotros somos una semilla de Dios, el espora de Dios, de la misma palabra de Dios. Y como buena semilla que venimos de Dios, no venimos del gorila, no venimos de nada de eso. Venimos, fuimos creados por nuestro Dios. Somos una semilla poderosa de la palabra misma de Dios. Y como una semilla de Dios, la actitud de Dios que nosotros nos garantiza a nosotros para poder tener fruto, para poder fructificar y multiplicar, es muere, desiste, mengua, aleluya, para que alguien sea levantado, muere, aleluya, porque muriendo así es como se lleva fruto. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero muchas veces nosotros volteamos a ver egoístamente, vemos alrededor diferente, vemos alrededor a nuestra manera de pensar, en nuestra humanidad caída, y en nuestra humanidad caída demandamos, pedimos, exigimos, ahorcamos, iglesia, y matamos con nuestra religiosidad, cuando tenemos que ver que es a nosotros que Dios nos dice: mira, muere, porque si mueres llevas mucho fruto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dile al que está a tu lado: muere, pero no te tires una pedrada, dile. Muere a tu yo, muere a tu egocentrismo,
muere. O sea que Jesús es una semilla, murió y llevó mucho fruto. Aquí están los frutos. Di conmigo, yo soy fruto de Dios. Resultado del sacrificio glorioso de Jesús. Resultado de que el grano de trigo, siendo Jesús, murió. Yo soy fruto de Dios. Ahora tú y yo corresponde también a que somos una semilla. Pero para llevar fruto tenemos que morir. Muero siguiendo a Jesús. Muero cargando la cruz. Cargar la cruz es sirve, ama, perdona. Cargar la cruz es sirve, ama, perdona, da. Eso es cargar la cruz. Y muchas veces no queremos cargar la cruz. Cargar la cruz es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es morir completamente. Morir es llevar mucho fruto, porque es lo que Dios quiere. Ahora Jesús nos enseña a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? Porque esto lo que dijo Jesús fue una parábola. ¿Qué es una parábola? Designa una parábola una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva a una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito, sino un relato simbólico. Pero tiene que ver mucho a través de lo que es una realidad. Que es una parábola en la Biblia. Breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. O sea, revela una verdad espiritual en forma comparativa. Es una metáfora, es una alegoría, pero tiene que ver mucha esa metáfora. Esa palabra relativa tiene que ver mucha con una verdad espiritual. O sea que Jesús daba las parábolas, pero haz de cuenta que es lo que existe en la realidad. En pocas palabras, como aquel programa que decían hasta en las mejores familias. Entonces la parábola que empieza Jesús a dar cuando él sale de la casa, se sienta junto al mar y ahora la muchedumbre llega, mucha gente, y Jesús no solamente obstante a eso, él se sube a la barca, se sienta en la barca y va a empezar a dar la palabra. Y la palabra que va a empezar a dar es la parábola. Y empieza y arranca la parábola diciendo: el sembrador salió a sembrar. Y esto es para que lo tomemos los expositores de la palabra, los predicadores, los evangelistas, los maestros, que a nosotros nada más concierne enseñar la palabra. Yo como pastor, como padre espiritual, como ministro, tan solo concierne en que yo exponga, describa la palabra, lo que Dios me da. Ya tú sabrás cómo recibir la palabra. Y aún para tus hijos también. Pero no concierne nosotros como ministros que damos la palabra, explicamos la palabra, presentamos la palabra, predicamos la palabra, y está de nosotros la responsabilidad completa y total de lo que haga o no haga. La responsabilidad o la irresponsabilidad no concierne a nosotros. Porque ahí la Biblia dice: y salió el sembrador a sembrar la semilla. Y esto es lo que ocurre en la realidad. El sembrador salió a sembrar, y cuando sale a sembrar ocurren 4 cosas: que parte de la semilla cae junto al camino, que vienen las aves y la comieron. La otra parte cayó en pedregales, que había poca tierra, y como había poca tierra, brotó pronto la semilla. De tal manera, dice, que salido el sol se secó porque no tenía raíz. La tercera, que cayó en espinos, y era la palabra, y era semilla eterna. Sí, porque Jesús está dando una palabra relativa, pero enseñando una verdad espiritual.
Quiere decir ya que la semilla es poderosa, la semilla es la palabra de Dios, la semilla es la voz de Dios. Pero ¿cómo espino la ahogan, el sol la quema, la seca, no tiene raíz? ¿Por qué? El problema no es que Dios no tenga el poder, no es que la palabra no tenga el poder. El problema es nuestro corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La tierra, nuestro corazón. Entonces la primera que cae, parte cayó junto al camino y parte cayó en pedregales, y la tercera parte cayó junto a espinos. Los espinos crecen y la ahogan. Pero la cuarta, hermosa, preciosa, cae la semilla, terreno fértil, da al 60, al 100 por 1, 60 por 1 y al 30 por 1. Pero me llama la atención que el sembrador sale a sembrar. Es que esto no está respecto al expositor o al predicador. Esto depende cómo tomamos la semilla. Como creemos que esa palabra o esa semilla viene de Dios y es tan poderosa para germinar, hacer una hortaliza, hacer un árbol precioso, esplendoroso, de tal manera que los frutos salen del árbol y todos quieren de ese fruto. Pero ¿por qué yo puedo tener años en el evangelio, décadas en el evangelio, y no poder lograr ser un árbol, sino al contrario, quejas, reclamos, pesimistas, negativismo, estructuras religiosas, prejuicios que ni me dejan ni cachar, ni batear, ni hacer jonrón menos, ni picha, ni cacha, ni deja batear? El prejuicio nos obstaculiza, nos detiene. El prejuicio nos hace crear interrogantes, quizá hasta imprudentes. Cuando Dios dice hazlo, ya que los principios que Dios da a través de su palabra son semilla, y que Dios te dice, y Dios da orden en su palabra, no da sugerencias. Dios nunca da sugerencias. Mira, si lo haces, ¿qué te parece? Que tal vez pueda hacer, yo creo, opino que tal vez te vaya bien. ¿Cómo va a ser Dios así? Dios ordena, da una orden que lo hagas. Ya tú sabes si lo vas a hacer o no lo haces. Entonces, cuando Dios da el principio, es una orden. Si Dios da un principio de la honra, hay que honrarla. Pero los interrogantes, donde un prejuicio, estructura religiosa, egoísmo, egoísta, prácticamente te detiene y empiezas a crear interrogantes con Dios. Dios te da un principio de la honra. Honra a tu padre y a tu madre y serás de largura de días. Tus días se prolongarán por la honra que des a tu papá y a tu mamá. Oímos el principio, que es una orden, no es una sugerencia. Pero en el cuestionamiento, en el interrogamiento que nosotros presentamos, decimos: ¿cómo voy a honrar a mi papá y a mi mamá si me abandonó? No se lo merece. Si me pegaba mucho, no se lo merece. Si me dejó solo, abandonado, y me dejó realmente ahí en la calle, no se lo merece. Nada de eso te justifica a una orden que Dios da para que operes y te actives en el principio. Honra porque Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No de poner cuestionamientos, no de poner interrogaciones. Podrás tener miles de excusas, miles de razonamientos, pero los miles de razonamientos, excusas, no valen delante de Dios. Amén. Llega el momento en que ahora Jesús empieza a interpretar aquello, a explicar la parábola, la metáfora, la alegoría. Ahora la va a explicar lo que significa el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero lo que me llama la atención, y sigo aquí todavía, es que el sembrador salió a sembrar. Y que yo me he quedado impresionado, iglesia, que muchas veces padres de familia anteriormente, no ahorita, no mandan a sus adolescentes o a sus jóvenes allá al cuarto para poder ellos recibir una palabra de Dios.
orar, adorar juntos, cantar. No lo manda porque ellos dicen que no, porque lo van a echar a perder a su hijo. Oye, es tan controversial el asunto porque presentas uno en la cual ellos justifican en no enviar por ciertas razones, por exponer ciertos puntos que no justifican para nada, porque la realidad es que tienen a sus niños, a sus adolescentes 7 días, 5 días a la semana donde ni los miramos por horas en la escuela. Y no sabemos, allá están ellos en las manos de Dios. Y Dios te escucha y me escucha, que Dios los guarda ahí también. Pero como quiero poner allá que están horas sin que nosotros lo veamos, y allá una hora y media que están predicando, están adorando, alabando? Iglesia, eso es, ¿me pego o no me pego? No. Amén. Eso es terrible. Para que veamos. Porque el sembrador sale a sembrar. Ya no está viendo con una lupa, ni está sintiéndose él frustrado ni decepcionado. Ahí no dice, el sembrador salió a sembrar y punto. Por ahí encontró una buena tierra. Esa tierra era la fértil, y esa tierra sí cosechó 160 y 30 por 1. Pero no dice que se regresó a los espinos y lo agarró a patadas, ¿va que no? Junto al camino a maltratar al pobre área que estaba ahí, donde cayó la semilla, que era junto al camino, a decirle tantas cosas. No, ni a los espinos. Él sabía lo que pasó, él sabía lo que ocurre. Pero ahora Jesús viene y ahora va a explicar la parábola. Y cuando empieza a explicar, él dice, la primera que cayó junto al camino, ahora él explica en la realidad. Este es aquel que oye la palabra, mi palabra, y no la entiende. Y no la entiende porque de una vez no quiere, no desea, no anhela. No tiene hambre y sed, no tiene convicción y seguridad de lo que es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Y aunque lo sabe, no quiere. ¿Qué podemos hacer? Gloria a Dios, porque ustedes están aquí porque sabían que había una palabra. El objetivo de venir aquí porque sabían que Dios iba a hablar y dar una palabra. Palabra que transforma, palabra que anima, palabra que motiva, palabra que cae en su corazón. Saben que algo hace la palabra de Dios. Entonces, es aquel que oye la palabra, dice, y no la entiende. Y como no la entiende, dice, viene el hombre malo. En la parábola, la mera parábola dijo, vienen las aves y la comen. Pero ahora en la explicación dice, viene el hombre malo. Me estoy acordando de Abdielito, niño malo, decía. Viene el hombre malo. El hombre malo dice, y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Mira la explicación ahora, en la vida real, la verdad espiritual. ¿Quién llegó? El hombre malo. ¿Qué hizo el hombre malo? Arranca la semilla que había sido sembrada. ¿En dónde? En el corazón. Es que no tenía raíz. Ese es junto al camino. El diablo está al acecho, viendo que tú no pongas atención a una palabra que te enseñó Dios mismo. Porque sabe el diablo que cuando tú pones atención y operas obedeciendo la palabra de Dios mismo, sabe el diablo mismo que se le terminan las fiestas. Porque todo lo que el diablo traza, objetivos, planes, es exclusivamente para desviarnos del camino, verdadero camino. ¿Y es como lo logra? Siempre teniendo en nuestra mente y el poner el no deseo, el no anhelo, el menospreciar, el desestimar, el subestimar aquello que es la palabra misma de Dios.
Y tenemos la oportunidad en la vida, en nuestro diario vivir, poder abrir la palabra, que solamente conste de 3 minutos o 1 minutito, leer un texto, meditar en el texto, pero esa palabra nos da vida. Pero el problema que no queremos, no anhelamos, es aquel hombre que oye la palabra pero no la entiende porque no quiere. Entonces viene el hombre malo, que es Satanás, arranca la semilla que fue sembrada en el corazón. Es que en el corazón fue sembrada, no fue en otro. En el corazón. Pero no tenía raíz. Ese es junto al camino. Dios sabe de antemano que tenemos que anhelar la palabra, iglesia. Tenemos que desear la palabra, porque la palabra nosotros tenemos que saber que cuando la anhelamos, la deseamos, nuestro anhelo, nuestro deseo, Dios lo aprueba, Dios lo ve, a Dios le agrada que deseemos la palabra, como ahora mismo estás escuchando la palabra, porque una vez más la palabra que tú la deseas es la que te posiciona, ahora no junto al camino, sino en el camino. La palabra, la semilla es en el camino. Y en el camino es lumbrera a mis pies, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Donde Dios mismo, su palabra, si es lumbrera, es lámpara a nuestros pies, Él abre brecha, aún no se vea, pero abre brecha y camino en el desierto, porque así es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Iglesia, Él sabe de antemano qué es lo que puede hacer siendo lumbrera y siendo lámpara. ¿A ti no te ha pasado, algunos hermanos, que han soñado que cuando van manejando y en curva, y que todavía se miraba por la luz de las estrellas y la luna que alumbraba, pero de repente quedó, mira, completamente negro, oscuro? O sea, no miraban nada. Soñaron eso. Y dice: pastor, qué feo se siente no ver nada, porque todo se fue completamente de un abrir y cerrar de ojos, tinieblas, oscuridad. Y ellos iban, sabía que iban, tal vez a alguien le ha pasado aquí eso. Se siente feo porque de un rato a otro piensa que uno va a ir a estrellar al árbol o irse al abismo. Y es que en la realidad el sueño puede ser dándole a Dios una parábola, pero soñadora. Pero puede ser en la vida real, de que cuando tú te quedas en oscuridad, no hay realmente quien te sostenga, sino que vas derechito a tropezarte contra la piedra y la piedra darte en los dientes. Porque no lo miras. Porque lo único que realmente alumbra es la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestro camino y es lámpara a nuestros pies. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas. Iglesia, parece insignificante estar hablando sobre estos puntos, pero estar sin Dios, sin la presencia de Jesús, vienen los problemas, vienen los ramalazos, vienen los tiempos difíciles, viene la noche oscura, vienen las tormentas, vienen las olas gigantescas. ¿Qué hacemos, iglesia, si no hay sabiduría, entendimiento, dirección de parte de Dios? Queremos hacerlo a nuestra manera, nos desesperamos, nos frustramos, nos decepcionamos, nos oprimimos, estamos pastilla tras pastilla, nos deprimimos fuerte, una ansiedad, un ataque de pánico, no sabemos, despertamos y nada más la persona quiere morirse y ya quiere que el tren pase y lo truene por completo. Eso es cuando no está la palabra. ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios? ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios, iglesia? Sí, es tan importante, porque es la única que va a alumbrar nuestro camino y ser, aleluya, esa luz a nuestros pies mismos. Cuando la luz gloriosa entra a nuestros pies, se descubre un propósito de Dios. Es ahí donde se convierte aquellos pies hermosos, porque ahora se declaran esos pies como anunciantes del santo y glorioso evangelio de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Hasta dónde Dios nos trae en este momento? Que es no permitir que caiga la semilla junto al camino, sino que caiga en el camino. Descubrimos propósito. Entendemos propósito, nos despertamos a una realidad que somos propósito en la tierra para predicar
su santo y glorioso evangelio. Esa es la primera. La segunda fue la que Jesús dijo que caen pedregales en la metáfora, en la parábola. Caen pedregales, tiene poca tierra, y como tiene poca tierra, brota luego pronto y viene y se ahoga porque no tenía raíz. Pero ahora viene la explicación de una verdad, una realidad en la vida, lo que Jesús estaba dando a entender con esa parábola. Ahora dice, es aquel hombre, lo del pedregal es aquel hombre, le dice a sus discípulos, aquel hombre que recibe, que oye la palabra, pero en el momento la recibe con gozo. En el momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz y dice, sino que corta duración. O sea, ni a Duracell llegaba. Rayovac. Porque Duracell todavía tiene larga duración, imagínate. Pero este ni a Duracell, tiene corta duración. Sino que tiene corta duración, dice, porque no tiene raíz. Es la de pedregales. No tiene raíz, pero cuando viene la aflicción o la persecución, aquí me llama la atención esto. Viene la aflicción o la persecución a causa de la palabra. Yo dije, Señor, la palabra causa aflicción y persecución. Y lo estoy recordando esto, iglesia, recalcando, porque muchos pensamos que la palabra misma en sí de pronto no va a traer aflicción ni persecución. Pero no porque la palabra traiga un mal. No, dice a causa de la palabra. No es porque la misma palabra que es luz sea persecución, te persiga y te quiera dar garrotazos y te quiera destruir. No, a causa de la palabra. Entonces, ¿qué es a causa de la palabra? ¿Qué ocurre a causa de la palabra? Aflicción, persecución. Explícame eso. Es que lo que pasa, iglesia, que tú siendo terreno fértil, oyes la palabra, aceptas la palabra, te encanta la palabra y de una vez por todas crees en la palabra y operas obedeciendo a la palabra, los códigos y las llaves que Dios te da. Ahí es donde entras en una dimensión. Porque crees en la palabra, has creído que la misma voz de Dios te dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, hay un don de lengua, hay un adorar en el espíritu, aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Hay un correr, hay un mover de atmósfera, de hacer milagros y sanidades, porque Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y tú lo crees. El Dios que prospera, el Dios que sana, el Dios que libera. Y tú lo crees. El Dios que hay que sanar enfermos, el Dios que hay que liberar de los demonios a ciertos individuos. O sea que crees en la guerra espiritual, en la liberación. Y cuando estás ahí prosperado, sabiendo, operando en los 5 ministerios, ahora te critican. Pero te critican más tienes que saber por qué te critican. Es por envidia, no es por otra cosa. A Jesús lo criticaron y a un Pilato, no siendo ni del pueblo de Dios, menos ministro. Él usó lógica, pero dijo una verdad. Dijo, cuando yo como enjambres de abeja a los maestros, los escribas, los sacerdotes, que tan duro, hablando de Jesús. Pilato dijo, a la verdad, estos por envidia lo entrega. Porque cuando te posicionas en el camino, hay lámpara y luz. Cuando te posicionas en el camino, no es pedregal. Cuando te posicionas en el camino, ahí vas a tener la prosperidad, el manto de Dios, el guardo y la dirección de Dios, el favor y la gracia. Ese favor que estuvo con Esther, que lo llevó al palacio, está contigo. El problema es que no muchos lo ven con buenos ojos.
Aparte, por no verlo con buenos ojos, hay prejuicios puestos y estructuras dentro. Que ese es el gran problema. Y eso causa aflicción y eso causa persecución. Ahora te van a perseguir, ahora te van a causar aflicción por tanta crítica, murmuración, queja que se levante. Meterse a hacer lo de Dios no es cosa fácil. Como pastor experimentado por años, críticas, quejas, tantos reclamos, tantas murmuraciones, tantas niñerías, que yo personalmente no lo miraba siendo como miembro en la iglesia, ayudando a mi pastor, siendo pastor asociado por años. De niño he servido a Dios, pero ahora como pastor te das cuenta alrededor todo a lo general. Pero una cosa también sé decir: yo decía tener a ustedes, no ustedes a mí, para saber mi asignamiento, que sí o sí tengo que seguir amando, y con la ayuda de Dios. Entonces, iglesia, el segundo que lo explica Jesús, dice: en pedregales ves aquel que oye la palabra y al momento se llena de gozo, es aquel que se emociona con la palabra, pero dice no tiene raíz. Y como no tiene raíz, al contrario, vienen las persecuciones, aflicciones y ahogan la palabra, se ahoga la palabra. Y es donde ahí encuentra ahora encuentra, dice, tropiezo. O sea, aquel que no hay raíz, aquel que tiene poca tierra, que no hay profundidad, por no hay profundidad de tierra, de corazón, entonces la semilla no tiene raíz. Entonces viene la aflicción y la persecución, iglesia, y es donde no aguantamos, tenemos tropiezo. Fácil nos saca. Lo que vimos en el internet fácil nos saca. Lo que vimos en el internet, que por qué están creyendo en el diezmo, nada más los quieren realmente aprovechar, y fácil nos saca. Cuando Dios dejó lo de primicias, diezmos y ofrenda, la llave del servicio, la llave y el don, la ley de la adaptabilidad, de la sujeción del proceso, Dios lo dejó y nosotros sí o sí tenemos que tomarlo y realizarlo. El problema es que es como empedregarles, porque realmente el no echarle ganas no pusimos corazón profundo. Y lo que cayó en pedregales no tenía profundidad de tierra, escasa tierra, porque lo que cae en pedregales, piedra y piedra, poquita tierra, y si cae algo rápido brota, pero salido el sol se seca, porque no tenías raíz. Entonces es el gran problema, el falta de deseo, falta de anhelo o nuestra estructura. Más aguardamos, más cuidamos, más protegemos nuestra estructura, en vez de una vez por todas decirle a Dios: voy a hacer lo tuyo, Señor, cueste lo que me cueste, pero yo sé que lo tuyo, Señor, nunca pierde, siempre gana, y es exclusivamente para obtener los beneficios que vienen tus sueños sobre mi vida, Padre, y voy a hacer al lado los míos. Pero no deseamos ser así. Deseamos ser escasos, deseamos ser terreno, aquello que tiene entre pedregales que caiga. Deseamos tener y presentar a Dios lo que no es profundo de tierra. Deseamos que cuando caiga, eso mismo nos va a cobrar factura cuando caiga la semilla, porque que no hay profundidad de corazón. Entonces viene realmente Satanás, y cuando viene aquello, o sale el sol, sale la tormenta, que es la aflicción o la persecución, desistimos, porque lo que oímos o lo que nos preguntaron: ¿acaso tú eres de los aleluya? No, yo no soy, Dios me guarde. Es una vergüenza que nos da, en vez de saber que el evangelio es poder de Dios para salvación. Como dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando alguien te pregunta: tú estás asistiendo, estás en los caminos de Dios. No, yo no sé nada de eso, porque te da vergüenza. Cuando alguien te pregunta: tú realmente operas a Dios honrándolo en los principios. No, desistimos, lo negamos, lo traicionamos a Dios, porque entonces viene el enemigo y viene la aflicción y viene la persecución, aleluya, a causa de lo que Dios te está bendiciendo. Y como no hay una raíz profunda, desistimos y dejamos que el diablo haga con nosotros lo que quiere hacer, y logra su objetivo de tenernos ahí siempre en caos, miseria, deudas. Y es lo que el enemigo quiere.
Pero de nosotros depende decir: Señor, tu palabra es tu palabra y nada es mayor que tu palabra. Tu palabra es la superlativa, la suprema, la que creó los cielos y la tierra, la que gobierna nuestras vidas, la que direcciona de una mejor manera y excelencia manera a nuestra vida para dirigirnos completamente y llevarnos al puerto seguro. A causa de la palabra. Es que una cosa, iglesia, ser espectador, y otra cosa es amante de Dios, de su reino. Me he dado cuenta, una cosa son los que están en el terreno jugando y otra cosa uno como espectador. Uno no sabe realmente los zapatos que tiene el jugador, porque uno lo puede criticar al revés y al derecho, pero solamente el jugador sabe si está dando a lo máximo o no. Hay gente que los critica, los ofende, los maltrata, pero el jugador sabe si realmente está dando lo máximo o no. Pero es tan diferente estar en el terreno que estar como espectador. Muy diferente. Dios nos quiere que estemos en el terreno. El problema es que cuando nosotros escuchamos la palabra, ay, linda, hermosa, preciosa, nos goza. En el momento dice, se llena de gozo. Aquel que se emociona, aquel que es llamarada de petate, mucha bomba y poco chicle. Aleluya. Ah, santo. Pero el momento llegó allá afuera y otra vez a criticar. Wow. Alaba o disimula. Es terrible, iglesia, todo esto, no entender nosotros. Por eso a Jesús, a los judíos, dice la Biblia, a los judíos le dijo Jesús un texto que lo escribí y me gustó. Amén. Por lo que estamos hablando, que una cosa es estar adentro, otra cosa es estar afuera. Jesús dijo entonces, Jesús a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los judíos? ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios. O sea, el asunto es con nosotros. No es con el converso. No, es con nosotros como pueblo de Dios. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, dijo esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí es donde eso lo iba a promocionar y posicionar. Y conoceréis la verdad si permanecen en mi palabra, y la verdad los hará libres. Cada palabra dada, dicha, enseñada en la escuela donde sea, lleva al tiempo corto, largo, mediano tiempo. En la escuela donde sea, tú te recordarás, el maestro nos enseñaba y al tiempo examen, ¿cierto? Y el examen dictaba que si tú lo aprobabas basado a que se te había quedado aquella enseñanza o no. Pero el examen era presentado delante de ti para que expusiera si realmente habías oído y habías aprendido de esas enseñanzas. Llega el momento que Jesús predica, enseña, habla la palabra, levanta a los paralíticos, libera a los endemoniados, levanta a los, hace ver a los ciegos, resucitar a los muertos, y todos están, wow, qué bonito predica Jesús, qué bonito. Estaban anonadados, estaban impresionados de la autoridad que Jesús tenía, pero ahora faltaba que vinieran la prueba en ellos. Y Jesús le dijo esto a los judíos, dice la Biblia, a los judíos: si permaneciereis en mi palabra. Si les gusta, les encanta, veo que les impresiona ahora de pronto, si permanecen. Y le dijo: permanezcan, van a permanecer, oyeron mi palabra, permanezcan, sigan permaneciendo, porque aquí rápido me van a venir a aprender, y aquí va a estar el asunto. Si no me traicionan, si no tienen miedo de mí, de que ustedes lo agarren también, aquí va a estar lo bueno. Permanezcan en mi palabra. Ya lo escucharon y lo decía a su pueblo. Y que si el mismo pueblo empezó: crucifíquenle. Una cosa es oír la palabra, otra cosa es hacerla. Estas señales seguirán a los que creen, los que echan fuera demonios, hablan nuevas lenguas, comen venenos y no les hará daño,
Solo los enfermos pondrán su mano y sanarán. Entra, métete. Cuando te venga, ¿tú eres de los que crees en sanidad y milagros? Sí, dile, porque mi Dios sana y liberta.